Hoy seguiremos hablando de la historia de Warhammer Fantasy, la historia del Imperio del Hombre. Esta parte 4 donde seguiremos contando cómo la decadencia del hombre cada vez va más allá según pasan los años desde Sigmar. Os habla Warhammer Historia y espero que os guste este vídeo. En el ocaso del año 1053, el imperio se vio eclipsado por la ominosa ascensión de quien sería recordado en la historia como el último y más desventurado de todos los emperadores de Dragwald. Ningún soberano ha sido objeto de más desdén y repudio que Boris Hohenbach, cuyo nombre resonará en la eternidad como el Avaro y el incompetente. Inmerso en la desmedida búsqueda de riquezas y poder personal, Boris entregó sin reserva alguna la vil tarea de enriquecerse a costa del erario imperial. Con indolente desdén permitió que los condes electores gobernasen a su antojo, siempre y cuando los tributos adecuados fluyeran hacia su opulento tesoro. Fue así como, en los momentos de crisis financiera, inventaba y comercializaba nuevos títulos imperiales, ávidamente adquiridos por unos condes electores que competían entre sí por alcanzar alturas de grandilocuencia sin parangón, otorgándose a sí mismo títulos como Gran Príncipe o Gran Duquesa Palatina, mientras que caprichosamente conferían honores insustanciales a sus amistades y amantes. Un mero soborno era suficiente para que el emperador revocase los privilegios de cualquier ciudad libre, lo cual invariablemente se materializaba en la horca de burgomaestres a manos de las huestes del noble local. Y no fueron pocos los que sumaron a este juego de codicia desmedida, pues hasta los recintos sagrados se vieron corrompidos por la venta de cargos eclesiásticos. Pronto los escándalos clericales se tornaron tan comunes como los de la nobleza. Los desfiles avergonzados de amantes y harenes de clérigos por las calles y monjas cuyas actividades criminales quedaban al descubierto ante los ojos de sus rivales. Incluso el propio emperador llegó a comerciar con la plebe el derecho a pernoctar en el palacio imperial, alquilando los aposentos que alguna vez ocupó Jürgen el Opulento, un soberano de tiempos pasados. Bajo su desastrosa y desatinada gestión, el imperio se vio asfixiado por impuestos opresivos y funcionarios corruptos. Las llamas del hambre consumían a los desfavorecidos, mientras que los ejércitos estatales languidecían y las fortificaciones fronterizas eran abandonadas a su suerte. En este estado de desolación y penuria, el imperio se hallaba completamente desprovisto de las defensas necesarias para enfrentar el horror que se avecinaba. En el año 1111, el juicio de la fatalidad descendió sobre el imperio como una tempestad sin aviso, cuando una plaga siniestra brotó en múltiples ciudades del este, extendiendo sus garras implacables hacia el oeste, desde las tierras más orientales hasta lo que luego se convertiría en Kislev. La vida animal fue barrida y las tierras quedaron desoladas con pueblos y ciudades enteras abandonadas a su triste destino. La viruenta enfermedad se propagaba con una rapidez sobrenatural, golpeando con más ferocidad a los asentamientos más densamente poblados, donde las autoridades desesperadas no dudaban en erradicar el mal incinerando los barrios enteros al menor indicio del contagio. Incluso las patrullas de caminos colgaban a los viajeros sospechosos de llevar consigo la peste, para luego purificar sus cuerpos en el fuego. Pero para el emperador Boris todo esto era tan insignificante como el murmullo de una brisa. Encerrado en un palacio distante, alejado varios kilómetros de Carroburgo, solo permitía la compañía de los más ricos y distinguidos entre los súbditos. Allí, en aquel refugio dorado, las sombras de la plaga y los lamentos de los campesinos parecían desterrados a un mundo olvidado.
Entre risas y brindis aguardaban la disminución de la plaga como si fuese un caprichoso invitado que tarde o temprano abandonaría su festín. Cuando finalmente la plaga empezó a retirarse, 3/4 de la población del imperio yacían en tumbas comunes, víctimas de la implacable furia de la enfermedad. La única gracia que concedió aquella calamidad fue la partida de Boris el Avaro, quien encontró su destino final en las entrañas de su castillo, rodeado por una hueste de médicos y asistentes, ninguno de los cuales, según se susurra, se esforzó demasiado por prolongar su vida. Sin embargo, la tragedia no había alcanzado su cúspide. En el verano de 1115, una nueva erupción de la plaga surgió con una ferocidad aún mayor. En el palacio de Carroburgo, donde el emperador y los condes electores se habían congregado para protegerse de la calamidad. La muerte acechaba en las sombras, listo para cebarse con aquellos que creían a salvo en su fortaleza de piedra. En una noche abrasadora de verano, mientras el banquete se desplegaba con opulencia y los cortesanos danzaban bajo el manto estrellado, nadie notó las sombrías figuras envueltas en andrajos que se acercaban, llevando consigo el siniestro asoma del clan Pestilence. Era el preludio del asalto final de los Scavens contra el Imperio. El viento nocturno fue el portador de la perdición, esparciendo las pestes mortales de los Scavens por los corredores del palacio. Cientos de líderes imperiales perecieron aquella fatídica velada, sus cuerpos consumidos por bubones y pústulas, mientras el emperador Boris el Incompetente exhalaba su último aliento. Escuchaba el relato del líder Skaven, quien proclamaba su inminente triunfo y la caída del imperio, mientras las huestes de sus congéneres marchaban en la oscuridad sembrando la ruina a su paso. En la vastedad de los años oscuros, el eco de la muerte de Boris resonó como un clarín de liberación para los desgarradores corazones del imperio. Sin embargo, la ausencia de un soberano, aunque tan desafortunado como lo era Boris, dejó al imperio expuesto y desprotegido ante los ataques que aguardaban en las sombras. Como si la desdicha no fuera suficiente, legiones incontables de Skaven emergieron de los abismos subterráneos, cincelando un sendero de destrucción y desolación por las ciudades ya asoladas por la peste que ellos mismos habían esparcido. Pueblos y ciudades cayeron como hojas marchitas ante el embate inicial de los hombres rata. Aunque algunas escaparon de su yugo, el precio pagado fue la de una devastación sin precedente. Bibliotecas ancestrales, templos venerados, universidades de sabiduría milenaria y barriadas enteras se consumieron en las llamas de la ruina. Los esfuerzos de resistencia del imperio resultaron ser apenas un eco vacilante de su antigua grandeza, con urbes imponentes como Nulth y Middenheim, transformadas en islas solitarias en un mar de dominio Skaven. Su destino parecía sellado, y desde las alturas de sus murallas, los últimos líderes del imperio presenciaban el crepúsculo de un sueño que creían inmortalizado por Sigmar. Mas desde las gélidas tierras del norte surgió la chispa de la esperanza. El conde elector de Midenland y Middenheim, el valiente Graf Mandred von Zelt, desafió el cerco Skaven que asediaba Middenheim, convocando los escasos condes electores que aún respiraban y uniendo todas las fuerzas disponibles para plantar cara a la horda de hombres rata hasta dejarlos estancados a orillas de los ríos de Talabek y Reik. En los años que siguieron, Mandred forjó un ejército de resistencia, guiando a los corazones del imperio en una lucha desesperada contra los invasores subterráneos. Y fue en el año 1124, en la sangrienta batalla de las colinas aullantes, donde Mandred partió el ejército Skaven y los hizo huir presos del pánico, llevando la misma justicia al señor de la plaga Skaven con un solo golpe de su colmillo rúnico. En la estela de la batalla, Mandred ordenó la forja de un yelmo aterrador con el cráneo de su enemigo, para que la imagen de su derrota quedara grabada en las pesadillas de los hombres rata por la eternidad.
Los condes electores restantes lo aclamaron como emperador Mandred, Mata-Skavens. La victoria solo era el comienzo de su ardua senda de reconstrucción. Las plagas y las atrocidades Skavens habían dejado el imperio devastado con un solo puñado de almas sobrevivientes en un mar de ruinas. Pero la medida de Mandred de ascender al trono fue la de castigar la insensatez que condujo al desastre, destituyendo a la casa de Hohenbach de toda dignidad y disolviendo la gran provincia de Dracwald, fusionando sus tierras con Middenland y Nordland. Su espada colmillo rúnico fue depositada en la sagrada cámara de la catedral de Ulrich en Middelheim. Con el liderazgo dinámico de Mandred, el imperio comenzó a recobrar el aliento perdido en las guerras contra los Skavens. Su marcialidad infundía respeto y su carisma unía a los súbditos en un abrazo de solemnidad. Aunque muchos pueblos fueron condenados al olvido y vastas regiones quedaran reducidas a tierras baldías, durante más de un cuarto de siglo, Mandred gobernó con puño firme, labrando una reputación de justicia y severidad. La reconstrucción se inició en los rincones desolados del imperio. Aunque la guerra contra los Skavens hubiera robado un tesoro incalculable, el conocimiento de Mandred gobernó como un emperador valiente, y los condes electores se inclinaron ante su voluntad en todos los ámbitos. Con el tiempo, los horrores vividos entre los años 1115 y 1124 comenzaron a desvanecerse en la memoria colectiva. Pero los Skavens nunca olvidan. En un giro trágico y súbito, la vida del emperador Mandred se desvaneció en la oscuridad de la noche, marcando el fatídico fin de la era de la esperanza para el imperio. Clamando por venganza, mientras el astuto clan Eshin de los Skaven irrumpieron en los sagrados aposentos del emperador, arrancándole el corazón y dejando su cuerpo lacerado por una docena de dagas traicioneras. Como el mismísimo Sigmar en épocas pasadas, Mandred no había dejado un heredero que sucediera al trono, y en los años subsiguientes a esta calamidad, el tejido del sistema electoral del imperio comenzó a desgarrarse. Las pasiones desenfrenadas, la ambición desmedida y los celos enconados dividieron a los condes, sumiéndoles en un mar de discordia y desconfianza. En la majestuosa sala del trono de Graf de Middenheim, el aire se cargó con la tensión de la contienda, cuando las discusiones sobre la sucesión tomaron un giro violento, dejando a los condes electores retornando a sus dominios con los corazones henchidos de odio. Finalmente, el concilio electoral ungiría a un emperador, carente de firmeza y la determinación que el imperio tanto anhelaba. Otto de Soyant, un monarca que sería recordado en los anales de la historia como un títere de las pasiones mezquinas y los intereses mezclados. Este patrón de elecciones decadentes y débiles se repetían incesantemente en los siglos venideros, transformando el trono imperial en un juguete frágil y volátil en manos de los condes electores, quienes, desatados por sus ansias de poder y sus rivalidades insaciables, se sumergirían en un torbellino de guerras mutuamente destructivas. Este oscuro capítulo de la historia imperial sería conocido como la Era de las Guerras, un periodo de tumulto y desesperación, donde el trono imperial se erigía como un símbolo tambaleante de la unidad, hasta que un alma ardiente decidió que la grandeza del imperio no podía ser compartida. En el año 1359, cuando el sol alcanzaba su apogeo en el firmamento y los vientos de cambio susurraban en los confines del imperio, el gran duque de Stirland, una figura envuelta en intrigas y sombras, fue elevado al trono imperial de Nlul por la voluntad de los condes. Este acto, visto como una afrenta por la gran duquesa Otilia de Talabenkland, un alma impetuosa imbuida de la fe del culto de Tal, fue la chispa que prendió la llama de la rebelión en su corazón. Mientras tanto, en las majestuosas alturas de Middenheim, el culto a Ulrich, venerado por generaciones como un baluarte de fortaleza y honor,
Había observado con inquietud la creciente influencia del culto sigmarita sobre las masas. La sombra del poderío sigmarita se cernía ominosamente sobre sus dominios, y los grandes duques de la ciudad se veían obligados a resistir sus influencias. La ira y el descontento fermentaban en el seno de la orden, alimentando el anhelo de libertad y autonomía. Cuando la gran duquesa Otilia, con el peso de la verdad de sus palabras, acudió al Ulrich con acusaciones de herejía contra los seguidores de Sigmar, el sumo sacerdote no tardó en unirse a su causa. A través de artimañas y maquinaciones, Otilia y el Ulrich fraguaron una alianza destinada a desafiar al orden establecido. Las mentiras engañosas tejidas en la gran duquesa y la aparente complicidad del culto ulricano fueron utilizadas para desacreditar y marginar al culto de Sigmar en Talapencland. Con astucia y determinación, Otilia se proclamó emperatriz sin consentimiento de las masas, coronada por el Ulrich en una ceremonia que resonó en los ecos del tiempo. Con Talabheim como su bastión inexpugnable, la nueva emperatriz desafió a la autoridad imperial, enviando un ejército valiente para enfrentarse a las fuerzas del propio emperador en la batalla del río de Talabek. A pesar de estar en desventaja numérica, los leales soldados de Talapencland demostraron su valor y destreza, aniquilando a las huestes enemigas y asegurando la independencia de su tierra natal. A partir de este momento, las llamas de la guerra religiosa consumieron las tierras del imperio, enfrentando a las provincias sigmaritas y ulricanas en una lucha encarnizada por el poder y la supremacía. Las coronas cambiaban de mano con la misma frecuencia que el viento cambia de dirección. Mientras el imperio se desgarraba en facciones beligerantes, cada uno luchando por sus propios intereses y ambiciones despiadadas. En las páginas imperecederas de las crónicas de la era de las guerras se entretejen los hilos del infortunio y la furia desatada, revelando la épica de una época marcada por la ferocidad y los odios encendidos, donde incluso las más terribles amenazas que se cierren sobre el imperio no bastaban para avivar la llama de la unidad y la resolución. Tal y como se narra en la historia, en el apogeo del siglo XV, la sombra del sultán Jafar de Arabia se extendió sobre las tierras de Estalia, con una hueste tan vasta que amenazaba con devorar todo el viejo mundo a su paso. Pero en un acto indiferente que resonaría a lo largo de los tiempos, las grandes provincias permanecieron inmóviles en el asedio del invasor. Fue entonces cuando el noble corazón del rey de Bretonia, Luis el Justo, resonó con la llamada de la justicia y la libertad. Con su mano firme y su espíritu intrépido convocó una cruzada sin igual, una llamando a las armas que resonó en cada rincón del viejo mundo, llamando a los hombres del noble propósito a alzarse contra la tiranía y restaurar la gloria de Estalia. En las páginas más vibrantes de la historia se relatan las hazañas audaces de los caballeros bretonianos, cuyas lanzas relucientes y corazones ardientes se lanzaron a la lucha con una ferocidad inquebrantable. No se encontraron ni se contentaron con liberar las tierras de Estalia del yugo del invasor, sino que, alimentados por el fuego de la justicia, emprendieron un viaje temerario hacia los confines de Arabia, decididos a desmantelar el imperio del sultán y poner fin a su reinado de terror. En la sangre derramada y el fragor de la batalla, los caballeros de Bretonia no conocieron la clemencia. Con la espada de la justicia en alto y la ira de los justos encendida en sus corazones, redujeron a escombros los palacios suntuosos del sultán, hicieron arder las bibliotecas cargadas de conocimiento y derribaron los ídolos paganos que profanaban la tierra santa. En cada golpe de espada y cada paso de corcel forjaron un legado de valentía y honor que se oiría a través de las edades, recordando al mundo que la justicia prevalecería siempre sobre la oscuridad. Los siguientes siglos se tiñeron con la coronación de una sucesión interminable de aspirantes al trono, cada uno de ellos empuñando el estandarte de poder con un golpe audaz para reclamar su derecho al reinado. La nación se envuelta en un torbellino de luchas internas que pronto se desatarían en una guerra civil de proporciones colosales.
Incluso hubo una era marcada por la presencia de dos emperadores en el mismo firmamento de la autoridad. Uno el emperador electo y otro el conde elector de Tal Abenclanc, quien se alzaba su voz reclamando el título imperial como herencia de su autoproclamada emperatriz Otilia. En efecto, Tal Abenclanc se desgajaba del imperio, una ruptura que en diversas ocasiones históricas se encontró en eco en otras provincias, manifestando así su descontento hacia el emperador, efecto que entonces detentaban al poder. El panorama se oscureció aún más en el año 1547, cuando el Ark Ulrich regresó triunfante a los muros imponentes de Middelheim. Las tensiones entre el culto ulricano y los sucesores de Otilia habían alcanzado un punto de no retorno, obligando a aceptar a regañadientes la imposición del celibato entre sus filas de sacerdotes, como un intento desesperado por sofocar cualquier intento de rivalidad dinástica que pudiera surgir y desafiar la hegemonía de los grandes condes de Middelheim. Con esta concesión, el gran duque de Siegfried de Middelland, ferviente defensor del culto Ulrich, creyó tener entre sus manos el destino mismo del imperio, anhelando unificar las tierras fragmentadas bajo una sola corona. Sin embargo, el destino esquivo y las intrigas de los poderes tejieron un rumbo diferente. Otros se alzaron en desacuerdo, manifestando con claridad su oposición, como lo evidenciaba el letal destello de las flechas apuntando hacia el corazón de Siegfried, en un giro de los acontecimientos que desgarró aún más el tejido del imperio. El gran teogonista coronó a un emperador distinto, desatando la ira del gran duque y sus seguidores, que consumidos por el furor proclamaron la independencia de Middelheim del imperio de Sigmar. Así, el Ark Ulrich entonó los himnos de coronación para elevar a Siegfried como emperador, incluso emitiendo monedas y edictos que sellaban su ascenso al trono imperial. Con esta inédita coyuntura se encendió la llama de la era de los tres emperadores, un periodo muy tumultuoso en el cual cada emperador se embarcó en una búsqueda frenética de alianzas y apoyos para afirmar su legitimidad sobre las tierras desgarradas del imperio. Durante los siguientes 4 siglos el imperio se desvaneció en las sombras de la incertidumbre, una sombra apenas perceptible que se desvanecía en la memoria colectiva de sus habitantes, mientras que los vientos de la disensión y la ambición erosionaban los cimientos de una nación que alguna vez fue grande y unida. Se forjó un periodo de grandeza y oscuridad, en el cual el destino del imperio se entrelazó con las hazañas y desventuras de 3 emperadores, cada uno envuelto en la manta de poder y la intriga. El emperador de Siegfried, forjado en la fragua de la guerra y la determinación, desafió con fiereza a Frederick V, el emperador otiliano, que moraba en las altivas murallas de Talabheim. Mientras tanto, Frederick se encontraba inmerso en un conflicto con el emperador de Nulk, un líder cuyo nombre ha sido borrado por el eco del tiempo, pero cuya sombra se desvanecía bajo el control del gran teogonista, una marioneta más en el escenario del poder. En aquellos días la tierra temblaba bajo el peso de 3 coronas, cada uno sostenida por el respaldo ferviente de un culto diferente. El emperador otiliano hallaba su fortaleza en los corazones de los devotos taalitas, mientras que el emperador lobo era aclamado por los ulricanos, fieros guerreros de la fe. Por su parte, el emperador elegido por los condes electores era visto como un legítimo por los seguidores de Sigmar, aunque las sombras de la corrupción envolvían sus elecciones, tachadas de mero teatro para legitimar la voluntad del gran teogonista. Así se desplegó la era de los 3 emperadores, un tiempo oscuro marcado por guerras implacables, carestías y desastres que arrasaron las provincias del imperio, enfrentando la ingobernabilidad y la rebelión. Los condes electores luchaban no solo contra enemigos externos, sino también contra las sombras de la discordia y la traición que amenazaban con devorar las entrañas de la razón y sobre todo de la nación. Las persecuciones religiosas se tornaron moneda corriente, especialmente bajo la égida de los sigmaritas, mientras que los nigromantes y los demonólogos hallaban refugio en las sombras.
De tierras lejanas surgían nuevos peligros, como los misteriosos Gospodar, cuya ira sacudió las fronteras del imperio, dejando en sí una estela de que la creación de una nueva nación, Kislev, forjada en el fragor de la guerra y el fervor del combate. Incluso las provincias menores alzaron su voz en clamor de autonomía. Midenland occidental, bajo el mando de un noble estirpe, von Wildhofen, proclamó su independencia de Middelheim, empuñando el colmillo rúnico de Dracwall como símbolo de su lealtad al emperador de Null. El destino se tejió con los hilos de la intriga y el misterio, con la desaparición de la espada legendaria de Middenheim, un enigma en el que el culto de Ranald recuerda como la gran jugarreta. Con los hijos de Sigmar divididos entre luchas internas, el imperio se convirtió en una presa fácil para sus enemigos, quienes acechaban como buitres alrededor de un moribundo. Durante siglos las murallas del ahora fragmentado imperio fueron asediadas por invasores extranjeros, cuyos embates casi llevan a la nación al borde de la destrucción. Sin embargo, el más cruel de todos los enemigos aún estaba por surgir. Un azote que dejaría una provincia entera sumida en el caos y la desolación, como una herida abierta en el alma del imperio. Resuena la oscura leyenda del colosal caudillo orco, Gorban Garrahierro, cuya sombra cayó como un manto de temor sobre las tierras imperiales. En el año 1705 su sombrío estandarte se alzó con una fuerza imparable, convocando a las hordas de orcos y goblins que rugían con sed de conquista. Con espíritu feroz, Gorbar trazó un camino de destrucción que partió el corazón del imperio, abrazando las provincias de Aberland y Soyan en un abrazo de fuego y desesperación. El noble conde de Soyan, Eldred, erguido como un bastión de honor y valor, llevó sus fuerzas hacia el norte, con la esperanza de cortar el avance. Pero en las aguas del río Aber, la batalla encontró su clamor, donde las furias del enemigo se precipitaron sobre las defensas imperiales con una fuerza inesperada. Aunque la horda de Gorbat pagó un precio sangriento, su avance implacable cruzó el río, marcando un punto de inflexión en la contienda. Para los valientes defensores, la esperanza se desvaneció como el humo ante el viento. Eldred, en un acto de desesperación, cargó contra el mismísimo Gorbat, su espada rúnica alzada como un destello de heroísmo en la penumbra de la batalla. Pero la magnitud del caudillo orco era demasiado grande, su fuerza inigualable. Con un rugido salvaje, Gorbat abatió al noble con la cruel eficiencia y la eficacia de un depredador, arrancando de él su último aliento y colgando sus restos como una macabra muestra de su triunfo. El destino de Soyan se selló en esa fatídica jornada, su corona arrebatada, su tierra sumida en la ruina. Aunque Gorbat fue finalmente derrotado en el asedio de Altorf, el precio fue alto y la región de Soyan quedó reducida a cenizas. Pero en el fragor de la batalla, el destino de la espada rúnica de Soyan pareció incierto, perdida en la marea de la historia. Sin embargo, el tiempo que todo lo revela trajo la esperanza a la oscuridad. Siglos después, bajo la luz de las montañas del fin del mundo, el señor del clan enano, Ergrim Martillo de Piedra, descubrió la legendaria espada, resplandeciendo en las fauces de una bestia mutante. Con honor y propósito, Ergrim devolvió el colmillo rúnico al corazón del imperio, un acto que fue celebrado con júbilo y gratitud. Aunque Soyan ya no existía como una provincia independiente, su espada legendaria encontró un nuevo hogar en la Cámara del Tesoro Imperial, lista para ser empuñada por los héroes más valientes del imperio en los momentos más oscuros y desesperados. A pesar de la devastación sembrada por el Wag de Gorbat Garrahierro, las fracturas entre las diversas facciones persistían, y tras breves años de calma donde se sanaban las heridas dejadas por la catástrofe verdosa, las guerras tanto internas como externas resurgieron con un feroz ímpetu. En un giro épico, Talabheim alcanzó una momentánea independencia de Talabenclant,
cuando el emperador de estas tierras, Horst el Prudente, se negó a enfrentar a una invasión en el año 1750. Este acto de resistencia desató una revolución en la ciudad amurallada, dando el nacimiento al emperador Helmut II. Mientras tanto, las tribus nórdicas, como sombras insaciables, continuaron hostigando a las costas, desatando su furia sobre Marienburgo en el año 1850. Los corazones rebeldes de Ostermark, con el apoyo de los grandiosos principados de Ostland, desafiaron el yugo de Talabenkland en el año 1905, forjando la Liga de Ostermark en un acto de valentía y desafío. A medida que el poder de los condes electores se desvanecía, las ciudades imperiales se desviaban de los asuntos del imperio para enfocarse en sus propios intereses. Bajo la sabia guía de los burgomaestres, elegidos entre las clases mercantiles y adineradas, aquellas ciudades que no habían sucumbido a la guerra florecieron. Muchas erigieron imponentes fortalezas y alzaron sus propios ejércitos, transformándose en ciudades-estados independientes, tanto en lo militar como en lo económico y político. El ocaso se consumó con la ascensión de la gran condesa Margrita de Marienburgo al trono imperial en 1979, a través de un consejo de electores corrompidos. Su proclamación como emperatriz fue ignorada por las tierras de Wieselland, Stirland y Aberland, mientras que el culto de Sigmar se negaba a legitimar su reinado. Con la negación del gran teogonista, el trono imperial quedó vacante, sumiendo a la nación en una penumbra de incertidumbre y desafío. En un pasado glorioso, Mordheim se alzaba majestuoso como la joya de Ostermark, una ciudad cuyas murallas reverberaban con la grandeza de antaño. Sin embargo, las sombras de la corrupción y la locura empezaron a tejer un velo oscuro sobre sus calles, un presagio de los terrores que estaban por venir. Años antes de que se cerrara el segundo milenio desde la ascensión de Sigmar, al día final del año 1999, un cometa de doble cola surcó el firmamento, su presencia creciendo con cada minuto que pasaba. La población, imbuida de esperanza y superstición, aguardaba el supuesto advenimiento de Sigmar, quien creía que traería consigo la conclusión de una era marcada por la miseria y el conflicto. Las calles bullían con festividades y celebraciones, sumidas en un libertinaje desenfrenado que deleitaba a la depravada multitud. Pero en medio de esta orgía de excesos, el cometa descendió sobre la ciudad con el estruendo de un juicio celestial. Su impacto devastador convirtió la tierra en un abismo de destrucción. Cuentan las crónicas que Sigmar, disgustado por la corrupción y la burla que su imperio había sufrido, había juzgado a Mordheim, dejando a los sobrevivientes en un estado de agonía y transformación, como testigos silenciosos de su ira divina. Así Mordheim se transformó en la ciudad de los condenados, un reino de desesperación y desdicha, hasta que fue consumida por completo por el fuego purificador de Magnus y la poderosa fuerza de las órdenes de caballería siglos después. Este sombrío acontecimiento se interpretó como la sentencia final del sueño de Sigmar, la señal inequívoca de que su imperio había alcanzado su ocaso. En poco tiempo, las grandes provincias se alzaron en rebeldía, proclamando su independencia y desatando guerras constantes, tanto entre ellas como entre los cultos que las respaldaban. En la oscura encrucijada de los tres emperadores, donde la supremacía parecía un mito olvidado y la sombra del caos acechaba tras las montañas del fin del mundo, emergió una perversa amenaza destinada a sumir al imperio en un abismo aún más profundo. En lo más profundo y sombrío de Silvania, una tierra desdeñada y temida, el vampiro Vlad von Carstein tejía sus maquinaciones. Con astucia sobrenatural y una sed insaciable de poder, usurpó el control de la región a Otto von Drack, el conde elector que se había atrevido a gobernarla. Sin embargo, en el año 2010,
cuando el imperio se hallaba en su hora más oscura, Vlad desató su furia inmortal sobre las tierras vecinas. Al frente de un ejército de no muertos, marchó hacia Stirland, Ostermark y finalmente hasta Altdorf, el corazón del imperio. Durante 40 años las huestes del vampiro sembraron la muerte y la desolación, hasta que Altdorf se encontró sitiada por un enemigo invencible. Fue entonces cuando el gran teogonista Wilhelm III se enfrentó a Vlad en un épico duelo, sacrificando su propia vida para salvar al imperio. Con la caída de Vlad, sus seguidores vampiros se retiraron y el ejército de no muertos se desvaneció en la oscuridad. Pero la paz fue efímera, pues el legado de los condes vampiros seguía vivo. Conrad von Kasten surgió como su sucesor, desatando una nueva ola de terror sobre el imperio. Solo la alianza de los aspirantes al trono imperial logró detenerlo, aunque en un gran costo. Manfred von Kasten, astuto y maquiavélico, surgió como la última amenaza, aprovechando las divisiones internas del imperio para lanzar su devastador ataque. La ciudadela de Altdorf, joya del imperio, tembló ante la llegada de Manfred y su legión de horrores. Pero la voluntad del gran teogonista Kurt III, imbuida del poder del Liber Mortis, se alzó como un faro de esperanza en la oscuridad. Con un poderoso hechizo hizo que los no muertos se desmoronaran como ceniza en el viento, obligando a Manfred a retirarse. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Los nobles imperiales, unidos por el peligro común, persiguieron a Manfred hasta Silvania, determinados a erradicar la plaga vampírica de una vez por todas. En un enfrentamiento épico en el pantano de Helfen, el príncipe Martin de Stirland desafió a Manfred en un duelo mortal, logrando finalmente derrotarlo y poner fin a las guerras con los condes vampíricos. Pero aunque Manfred yaciera muerto, el miedo a que el mal regresara seguía acechando en las sombras de Silvania. Ahora parte de Stirland permanece como una tierra maldita, donde los muertos aún susurran entre las sombras y los bosques ocultan horrores insondables. Y con esto terminamos este vídeo, en el que hemos visto cómo el imperio sigue autoboicoteándose una vez tras otra, gobernada por emperadores que no piensan más que en su codicia, y en la que hemos visto por fin la aparición de los condes vampíricos y la guerra de Vlad von Kasten. En el próximo vídeo empezaremos con el tercer milenio del imperio. Os habla Warhammer Historia y nos vemos en próximos vídeos.